Hola a todos. Vamos a seguir trabajando con las funciones y la continuidad de las funciones. En este caso vamos a trabajar con una función definida a trozos en la que la función es igual a x cuadrado más 1 para aquellos valores de x menores o iguales que 1 y menos x más 3 para aquellos valores de x mayores que 1. Nos piden que analicemos la continuidad y la derivabilidad. Siempre, 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 antes de analizar la derivabilidad, tenemos que analizar la continuidad. Si una función no es continua, no puede ser derivable. Por lo tanto, incluso en aquellas ocasiones en las que pudieran pedirnos solo la derivabilidad, previamente tenemos que analizar si la función es continua. ¿Bien? Bueno, este es un pequeño esquemita en el que se aclara qué significa esta función definida a trozos, ¿no? Esto quiere decir que la función es x cuadrado más 1 para los valores menores o iguales que 1. Es decir, en x igual a 1 también tenemos esta función. Y para los mayores que 1 tenemos esta función. Bien. Bueno, pues primero hemos dicho que vamos a analizar la continuidad. Y una función polinómica es continua en todo su dominio. Siempre, eso podemos asegurarlo. Que por ser una función continua, por ser un polinomio, en todo su dominio no hay necesidad de analizar la continuidad. En este caso pasa exactamente lo mismo. Es una función polinómica, por lo tanto es continua en todo su dominio. No tenemos que hacer nada con todo el intervalo. Pero, la duda que tenemos en este caso es si en la frontera, en x igual a 1, la función va a ser continua. Y para ello, tenemos que hacerle tres preguntas a la función. Tenemos que ver si cumple tres condiciones. La primera condición que tenemos que plantearnos es si existe la función en x igual a 1, en el punto en el que estamos analizando la continuidad. Bueno, pues sabemos que sí que existe porque en esta primera parte de la función, está incluido en su dominio el x igual a 1. Por lo tanto, la función sí que existe en x igual a 1. Otra cosa habría sido que aquí pusiera menor que 1 y abajo pusiera mayor que 1. ¿Veis? Estoy tapando el igual. Esa sería otra situación. En ese caso, la función no existiría en x igual a 1, pero aquí se incluye menor o igual que 1. Por lo tanto, tic, esta primera condición la cumple. Vamos a ver la segunda. ¿Cuál es la segunda condición? Que los límites laterales, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, sean iguales. Y para analizar esto, vamos a volver a este pequeñito esquema. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esa misma función. Pero claro, de esta misma función en global. Pero cuando nos acercamos al 1 por la izquierda, la parte de la función que nos corresponde analizar es x cuadrado más 1, ¿verdad? Nos acercamos al 1 por la izquierda y esta es la función que le corresponde. Pues entonces ya ponemos x cuadrado más 1. Y cuando nos acercamos al 1 por la derecha, para los valores mayores que 1, esta es la función que tenemos. Y por lo tanto, la escribimos aquí. Ahora ya tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta parte de la función igual al límite cuando x tiende a 1 de esta otra parte de la función. Hacemos la sustitución y tenemos que 2 es igual a 2. Segunda condición se cumple. Y por último, la tercera condición dice lo siguiente, que el valor de la función en x igual a 1, que es el punto en el que estamos analizando la continuidad, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la función. En este segundo paso, o en esta segunda condición,
Si los límites laterales eran iguales, también eran iguales al límite de la función en global cuando x tiende a 1. Es decir, esta función tiene límite en x igual a 1 cuando estos dos límites laterales son iguales. Y, por lo tanto, el valor de este límite es 2. Vale, pues para que se cumpla esta última condición, el valor de la función cuando x es igual a 1, ¿dónde es igual a 1? En esta parte de la función, sustituimos la x por 1, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x, que es 2. ¡Tic! Se cumplen las tres condiciones. Como las tres condiciones se cumplen en x igual a 1, podemos asegurar que esta función en su conjunto es continua en x igual a 1. Voy a hacer una observación. Bastaría con que una de estas condiciones no se hubiera cumplido para que la función no fuera continua en x igual a 1. ¿Vale? Pero como se cumplen las tres, podemos asegurar que la función es continua en x igual a 1. Bueno, hemos analizado la continuidad. Ahora vamos a analizar la derivabilidad de la función. Y repito, podemos analizar la derivabilidad porque la función es continua en todo R. Bien, si no, podríamos asegurar, en caso de que la función no fuera continua en algún punto, podríamos asegurar automáticamente que la función no sería derivable en el punto en el que no sea continua. Derivabilidad. ¿Qué vamos a hacer para analizar la derivabilidad? Bueno, vamos a hacer la derivada de cada una de las dos partes de la función. De la función x al cuadrado más 1, su derivada es 2x. De menos x más 3, su derivada es menos 1. ¿Bien? Y es importante recordar que en la derivada no vamos a incluir ninguno de los extremos de los intervalos en los que está definida. Aquí teníamos la igualdad, pero aquí veis que no la ponemos. Por ciertas propiedades que no vamos a detallar ahora mismo, pero, repito, cuando hacemos la derivada de las partes de la función, los extremos de los intervalos en los que está definida no se incluyen. Digo los extremos porque aquí tenemos solamente dos partes y un extremo de esos intervalos, pero podríamos tener más. Vale. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comprobar para saber si la función es derivable? Bueno, esta función es derivable por sí misma, esta función es derivable, pero lo que queremos saber es si es derivable en x igual a 1. Tenemos la derivada de las dos partes y vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, a esta frontera, a 1 por la izquierda de la derivada, y vamos a comprobar si es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la derivada. Claro, si nos acercamos por la izquierda estamos yendo con esta derivada, si nos acercamos por la derecha estamos yendo con esta derivada. Bueno, vamos a comprobar si es igual. Pues no. Como los límites laterales de esta derivada no son iguales, aunque la función es continua en x igual a 1, no es derivable en x igual a 1. ¿Bien? Entonces, con esto hemos analizado la continuidad y la derivabilidad de una función definida a trozos. Bien, y aquí está un poquito todo lo que os he ido explicando mientras iba explicando el ejercicio.